bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi hogar. Mi nombre es Mía, si ya me conoces, bienvenido de vuelta y si eres nuevo por acá, gracias por abrir el video. Estoy muy contenta porque ya casi es primavera y quería compartir con ustedes estas hermosas imágenes. Voy a comenzar mi día haciendo un plan de trabajo, una planificación de todo lo que puedo hacer durante el día y aquí voy a escribir mis objetivos del día de hoy. Ya los voy a compartir contigo para que leas y los vayas haciendo uno a uno conmigo. Esperemos que todo lo podamos cumplir en este día. Si ves que en algún momento borro algo es porque soy realista y la verdad es que quiero hacer mucho durante un solo día, pero la realidad es que no me alcanza el tiempo muchas veces, así que me toca reescribir y planificar un poco más ajustado a la realidad. Y este es mi plan del día. Acompáñame a cumplir todos mis objetivos. Espero que me alcance el tiempo. Como le hice, uno de los objetivos es ir de compras, así que acompáñame. Aquí te hago un acercamiento del área de frutas y verduras, la parte favorita. No pude grabar durante el proceso porque habían personas cerca. Vamos ordenando todas las compras, solamente quiero aclararles que estas compras son para el resto de la semana. Y como puedes ver, compré huevos, pasta, leche, compré queso, compré una bolsa de peras que trae 1,5 kilos, compré yogur, también algunos frutos secos como maní, pistacho y merey y semillas de merey. También compré pasta, compré leche, compré pollo, compré sal, compré suavizante para la ropa y compré una bolsa de pancito también. Y voy a comenzar lavando las peras porque a pesar de que vienen ya empaquetadas, me gusta tener todas las cosas que tengo en mi refrigeradora de manera limpia, de manera que las pueda comer de una vez directa. Porque estas peras, la verdad, están un poquito verdes, están duras, así que no las voy a meter a la nevera de una vez, sino que las voy a lavar, las voy a secar y las voy a colocar en esta bandeja unos días afuera en el mesón de la cocina para que se maduren poco a poco. La verdad es que las quería poner paraditas así de manera bonita para lucirme con ustedes, pero no me salió. Ordena conmigo la sal, la verdad yo la coloco en este envase, la echo todo ahí y la voy utilizando así porque a mí personalmente me gusta agarrar la sal con los dedos. También voy a ir ordenando los huevos, yo los dejo aquí en la nevera, en la parte de la puerta. Hay una bandeja únicamente para los huevos. Y bueno, es finalmente el momento de ordenar mi sala. Voy a comenzar abriendo las ventanas y miren, así está esto por aquí, muchos juguetes afuera, pero eso me hace feliz porque sé que mi hija juega con todos, la pasa súper chévere, ella es muy feliz. Así que bueno, voy a continuar, voy a recogerlos todos, yo se los coloco aquí. La verdad, cuando ella termina de jugar, yo la dejo que ella haga con su juguete todo lo que ella quiera, que los saque todos si lo quiere sacar, y ya después lo que hago es ordenarlos todos y los meto aquí todos juntos. Ella, como ves, está ahí a un ladito todavía jugando. Voy a ir barriendo toda esta área del comedor. Ya saben que mi hija está pequeña, así que siempre hay residuos de comida en el piso, en la mesa, y siempre es importante para mí limpiar los pisos. Son prioridad debido a esto de la comida, porque si hay un residuo en el piso y lo pisamos, ya hace un pegoste feo y de hecho lo podemos incluso trasladar si lo pisamos hasta la alfombra o hasta una otra superficie más difícil de quitar. Así que los pisos para mí son prioridad limpiarlo, todos los días los barro. No trapeo todos los días porque el piso es flotante y hay que cuidarlo un poco, pero solamente si es necesario, si se me bota algo, tiene algún pegoste o algo así. De lo contrario, solamente barro durante el día. Y este
es el resultado de mi sala y comedor. Estoy muy orgullosa de que esté así. Me encanta que esté así, limpio y ordenado. Voy a ir también lavando. Hoy me toca lavar ropa blanca, ropa de color blanca. Así que voy a agregarle un poquito de blanqueador antes de iniciar el ciclo. Y ya una vez agregado el blanqueador, este es líquido, por cierto, es muy bueno. Ya voy a meter toda la ropa a la lavadora y voy a marcar el ciclo. Yo le coloco jabón en polvo y le coloco el suavizante también en el espacio de este lado. Y le agrego un ciclo de casi 1 hora y le agrego el centrifugado. Ya por esta hora me toca hacer almuerzo súper rápido porque de hecho voy un poquito tarde, ya es mediodía y todavía no está listo, así que tengo que ingeniármelas para ver qué hago lo más rápido posible. Y se me ocurrió hacer un poquito de arroz. Yo lo hago así, agrego 2 medidas de agua por 1 de arroz y solamente le agrego sal. En algunas oportunidades le agrego verduras como cebolla o ajo, pero esta vez no le hice. Solamente así, y esta parte del arroz yo lo lavo hasta que el agua salga totalmente transparente. Voy a pelar unas papas porque voy a hacer un pollo con vegetales. Se hace súper rápido y solamente lo que tienes que hacer es cortar todos los ingredientes y sazonarlos y agregarlos a la sartén y dejarlo ahí hasta que se cocine. Pocas veces le vas a dar vueltas, así que esta idea me pareció súper rápida, especialmente para este día que tenía muy poco tiempo para cocinar. Voy a cortar estas verduras en cuadros y los champiñones los voy a cortar solamente por la mitad, no los voy a rebanar para que se noten ya más grandes los pedazos. Cuando termine de cortar los champiñones, lo voy a agregar en un envase para lavarlo un par de veces. Le cambio bastante el agua porque la verdad es que sí vienen bastante sucios en algunas veces. Ya les voy a mostrar aquí el agua que le voy a cambiar. Miren esta cantidad de sucio. Ya el pollo está cortado y voy a hacer todo el resto del pollo. Únicamente voy a apartar la pechuga para dejársela a mi hija para hacerle sopas. A ella le gusta mucho tomar sopitas, así que me gusta tener ya pollo listo ahí, nada más de sacar rápidamente del congelador. El pollo, como ves, solamente le voy a poner sal, le voy a agregar sal al gusto, le voy a agregar ajo en polvo. Con el ajo voy a ser un poco generosa porque no le estoy agregando aliños naturales, sino solamente sazonadores. Así que voy a ser un poquito más generosa. Le agrego pimienta, esta es pimienta blanca, mayormente uso la negra, pero esta vez tenía la blanca, así que me provocó echarle esta. Y este es un sazonador de pollo. Con este no tan fuerte con este no le coloco tanto porque el sabor es fuerte. Y como ves, ahí mismo crudo voy a agregar todos los vegetales y lo que voy a hacer es mover el pollo, darle vueltas y vueltas. Voy a masajearlo hasta que ya la sal y los sazonadores se mezclen todos con las verduras y el pollo. Ahora simplemente le voy a llevar a fuego alto por unos minutos. Esto es solamente para que el pollo selle. Y luego le voy dando vueltas poco a poco. Ya cuando el pollo selle y suelte su propio líquido, le bajo un poco el fuego, le agrego agua, un poquito, y lo vuelvo a tapar. Y por supuesto que mientras tanto que se cocina eso, voy a ir limpiando todo lo que he ensuciado. Voy lavando para que no se me acumule toda la vajilla y ya después de comer no me den muchas ganas de hacerlo, porque ya con los platos, las ollas y todo lo que estaba anteriormente sucio serían demasiados. Así que si voy adelantando, para mí es un plus porque no me toca lavar tanta cantidad en un solo momento.
gusta dejar mi lavaplatos siempre así brillante y limpio. Así va el pollo, ya está sellado, así que le voy a agregar, ya en este punto le agrego un poquito de agua, lo muevo y otra vez lo tapo. Mientras tanto, como ya hay mucha hambre, voy a ir picando esto. Esto es arroz inflado y está untado con chocolate blanco. Es muy rico y sé que es dulce, pero a la vez es un dulce más suave porque es muy mínimo el chocolate que tiene. Ya en este punto el pollo está cocinado y compruebo que las papas, que es lo más duro, estén ya cocinadas. Así quedó el almuerzo, le agregué un poquito de tomate para darle color al plato, solamente con sal. Voy a darme una pasadita rápido por el baño. Aquí voy a tomar mi protagonista, que es el paño de microfibra, y lo tengo guardado aquí con los cubiertos porque la verdad es que este paño está limpio. Ya después de ahorita usarlo, sí lo voy a guardar en un espacio del mueble del baño. Voy a comenzar retirando todo lo que está en el área. Solamente voy a limpiar esta área que es la más concurrida, la que más se desordena y la que más a menudo usamos por ser el lavamanos. Y lo voy a despejar todo. Voy a limpiar el lavamanos con jabón y una vez lo tenga todo limpio, por supuesto retiro el jabón y voy a ir limpiando el salpicadero, la parte de arriba. Ahora voy a usar este limpiador. Es un limpiador clásico de vidrios, un spray para vidrios. Y voy a limpiar mi espejo porque, por supuesto, es una área que también se salpica mucho y siempre hay manchitas. Así que aquí les hago un acercamiento. Miren que el paño está súper limpio, no está para nada manchado, está nuevo. Voy limpiando mi espejo y aquí sí me fajo un poquito porque para que quede súper limpio sin manchas. Y con lo que quedó de el paño mojado y le agrego un poquito más de spray, voy a limpiar la parte de arriba de las lámparas que también siempre les cae polvo y es como que un huequito que uno siempre se le olvida limpiar. Voy a ir agregando de nuevo todo, colocándolo en su lugar, los cepillos de nosotros, de mi hija, esta matica que me parece que le da un toque demasiado lindo al baño y listo. Así queda esta área súper linda, limpia y ordenada. Esto es un plus, si no lo has hecho te lo recomiendo, la verdad es que el aroma perdura por varios días. Es un tapete de algodón, le coloco desinfectante, en este caso es de lavanda. Dura muchísimo los días. Una vez sacada la basura de la papelera, le agregas este algodoncito y perdura muchos días. Por supuesto no me voy a ir de aquí sin limpiar también el piso para que quede totalmente aromatizado, limpio y desinfectado. Voy estirando de nuevo la alfombra que la había retirado para limpiar el piso. Es una alfombra para secarse los pies, ya está todo lista. Es el momento de hacer una pasadita breve, rápida, pero necesaria por el cuarto de mi hija. Realmente les quiero preparar un video exclusivo en el cuarto de ella porque por ser niña también siempre se desordena, pero quiero hacerlo súper aparte de todos los videos porque hay mucho que hacer. Aquí solamente voy a estar doblando unas medias de su ropita que la lavé y faltaba doblarla, faltaba ordenar las medias, así que voy a ir doblándolas todas, colocándolas par con par para que no se pierdan, por supuesto, y ordenándolas en su gaveta para que estén ya listas para usar. Así quedaron las medias. Lo último que voy a hacer ahora es ordenar los pañales que ya me faltaban, ya se me habían acabado de la cesta de la canasta que compré.
así que voy a sacar un paquete nuevo y lo voy a ir colocando aquí. Les cuento que esta canasta la compré hace unos días, pero en mi expectativa fueron un 8 de 10, la verdad, porque esperaba que me quedara un poquito más alta, que los pañales estuvieran con un poquito más recubiertos, pero bueno, en realidad sí cumple la función, así que voy a ir organizándome a la medida que pueda y con lo que tengo. Y listo, fue súper rápido pero necesario. Eso es todo lo que tengo que hacer por este cuarto por el momento. Si llegaste hasta acá, déjame un emoji que representan el contenido de este video. Aquí te dejo los míos y será hasta la próxima. Bye.